Buenas noches tengan todos ustedes y sean bienvenidos a este programa, Diálogos Tributarios. Estamos en el número 43. Vamos ininterrumpidamente realizándolo desde el comienzo de esta pandemia y yo quiero agradecer por eso a dos instituciones vitales para mí en este momento y que han ayudado tremendamente a que esto funcione. En primer lugar, al Colegio de Contadores Públicos de La Libertad y a Rubén Saavedra, que es su actual decano, y por otro lado al Grupo de Investigación en Derecho Internacional Tributario GIDIT de la Pontificia Universidad Católica del Perú, cuyo coordinador general actual es Raúl Vázquez. Este número 43 lo vamos a dedicar a conversar sobre algunos conceptos e instituciones para el derecho tributario que nos está dejando el Plan de Acción BEPS, es decir, toda esta fuerza movilizadora que promovió la OECD en todos los países para tratar de luchar contra la elusión y la evasión fiscal internacional. En este tiempo que nos toca vivir, pareciera que se han ido remoldeando o reconfigurando las grandes figuras del derecho tributario actual, y de eso queremos hablar. Para conversar sobre este asunto hemos invitado a alguien que quiero mucho, que es un gran profesional y un gran amigo. Él es Cristian Vilardi. Cristian Vilardi es un profesor argentino-italiano, porque pasa, ya no sé, después de la pandemia nos contará, él pasaba la mitad del tiempo en Argentina y la otra mitad en Italia. Él es un renombrado investigador, académico y profesional en materia tributaria internacional y en materia de derechos humanos. Le conozco hace muchos años a Cristian, es una de las personas con quien más me he identificado cuando he escuchado sus aportaciones en el seno del Instituto Latinoamericano de Derecho Tributario. Cristian, querido, bienvenido a nuestro programa por segunda o tercera vez, ya no lo sé. En todo caso, es tu programa ya y tus palabras iniciales, por favor. Bueno, Luis, gracias infinitamente de nuevo. Esta es la segunda vez, por ende, la primera por ahí puede ser culpa mía, la segunda es solamente, la reincidencia es solamente culpa tuya. No, yo te agradezco enormemente que nos hayas permitido este espacio. Para mí es un honor porque quizás fue uno de las primeras diálogos en el cual estuve presente contigo. Recién iniciaba la pandemia, recuerdo, y hacíamos votos para que terminara prontamente. Y me da un enorme placer que se haya convertido en un clásico. Y te aseguro que lo es, porque aún para nosotros que vivimos de otro lado y tenemos muchas horas de diferencia, el hecho de que las clases puedan ser consultadas luego nuevamente es muy rico y es un gran honor y la verdad que es, no te quiero tirar flores, pero ha sido un gran honor y es un gran mérito tuyo y de las instituciones que han confiado en ti y que apoyan este diálogo. Y quería agradecerte, aprovechando también por haber aceptado la invitación de la Asociación Italiana de Derecho Tributario Italiano para las terceras jornadas que vamos a hacer, lamentablemente también por esta vía, en octubre, y gracias por acceder a esto, porque seguramente tu participación nos va también a enriquecer a todos, como ha sucedido en el ámbito ILAD y en todos nuestros encuentros. Voy a ser sincero contigo, yo te lo he dicho y con la gente. Mi intención en este caso, sé que a su vez estás cansado de todo esto, es la excusa de conversar contigo, de escuchar tus reflexiones al respecto, porque he visto inclusive en todo este periodo cómo a través de tus invitados y amigos han ido profundizando muchos temas relevantes a BEPS y al contexto del derecho internacional global, por así decirlo. Por ende, mi aporte seguramente será menor y si en algo está, va a ser en este caso al revés, de poder provocar en ti a esas reflexiones que creo que a todos nos van a enriquecer. Bueno, tú eres un hombre generoso, yo lo agradezco. Sabes de toda la estima intelectual que te tengo y aprecio las invitaciones que me hacen. Si no estuviera tu respaldo detrás, estoy seguro de que no funcionaría así.
quiero empezar preguntándote por algo que para ti ha sido casi una obsesión desde tu época de estudiante, antes de meternos a BEPS. Es, ¿cuánto sientes que la idea de derechos fundamentales tributarios se ha expandido en el mundo? Quiero empezar por este lado primero, antes de meternos al conjunto BEPS, ¿no? Tú tenías un trabajo muy interesante sobre la influencia de la Corte Interamericana en los derechos humanos en América Latina, pero me gustaría preguntarte, ¿ya estamos en una escala mundial de relevancia de los derechos del contribuyente o todavía estamos en un momento intermedio? ¿Podemos hablar ya de que hay un estatuto mundial de los derechos del contribuyente? Sí, es muy buena pregunta. La verdad que no lo sé, porque se da creo que estamos en una época muy, muy relevante en ese sentido, porque se da un cruce de paradigmas en mi criterio. Ayer, en la reunión que hacemos todos los lunes de la revista italiana de Derecho Tributario, precisamente se comentaba dentro de unos casos la influencia de la Corte Europea de Derecho del Hombre en materia fiscal y cómo había avanzado o estaba avanzando sobre el principio del non bis in idem. Y cómo todas estas materias, sobre todo si vamos a hablar luego de planificación fiscal agresiva o las normativas que en definitiva establecen regímenes de colaboración, información, y de no presentarlos, tienen sanciones formales, pero que a su vez pueden provocar sanciones administrativas, sanciones tributarias y sanciones eventualmente penales, como estos dos mundos se están cruzando cada vez más. Yo creo que en ese sentido sí ha habido una fuerte evolución, o va en esa evolución. Recuerdo que mis últimas intervenciones con los amigos del Instituto Interamericano de Derecho de la Corte, hacían hincapié en esto, porque nuestro reclamo, creo que lo hemos hablado contigo, Luis, es por qué del otro lado interamericano no teníamos una evolución jurisprudencial como el que había tenido la Corte Europea en materia de derechos del contribuyente, derechos humanos del contribuyente. Y me recuerdo que la iniciativa era precisamente por esa misma vía, porque es quizás ahí donde se ve el roce más fuerte, ¿no? Entre el non bis in idem, el aspecto sancionatorio fiscal, que no es un aspecto irrelevante, como termina siendo materia de análisis. Entonces, por ese punto creo que hay una evolución. Veo una evolución por el otro lado, que lo hemos hablado fuertemente, que es en materia de la relación entre el derecho fiscal y la protección de los derechos humanos. Y ahí sí, creo que es más incisivo el actuar de los comités DEX, ¿no? De los derechos económicos, sociales y culturales, al momento de verificar los sistemas fiscales. Ya no solamente en términos de presión sobre el contribuyente o la desigualdad de presión del contribuyente, que en estos momentos de crisis, sobre todo pandémico, se ven más claramente como el peso del financiamiento del gasto público son soportados por unos sectores más que otros, sino también en el sistema fiscal en general. Esto es, si el sistema fiscal es adapto, de alguna manera, para financiar el conjunto de derechos. Falta muchísimo en ese sentido, y hoy creo que el rol, perdón que me estoy siendo verborrágico de nuevo, me había propuesto de ser Muy bien, estamos contigo, pero digo que hay un rol que históricamente se lo había tomado siempre como de soft law o de responsabilidad social empresaria, y hoy cada vez está más discutido el rol que los grupos multinacionales, sobre todo los muy grandes, tienen, la empresa multinacional, cuál es el rol que tiene en este ámbito del derecho internacional o derecho tributario global. Si sigue siendo un actor importante o si es el momento de darle subjetividad pasiva. Nosotros que hemos estudiado en la universidad, históricamente en derecho internacional público, los sujetos de derecho internacional eran solamente o son solamente los estados. Bueno,
cómo todos estos actores internacionales, y nosotros en el ámbito tributario creo que tenemos dos ejemplos clarísimos, como es los organismos supranacionales técnicos o no, como quieras llamarlo, de financiamiento, pienso en OCDE, obviamente, pienso en ONU, y por otro lado el rol de los grupos multinacionales, que lejos está de ser un rol secundario cuando muchos de estos grupos tienen la fuerza y la capacidad económica que supera en muchísimas veces la de los países o de muchos países. Tu pregunta me lleva a una segunda cuestión, y ya entrando un poco en el tema, es esta. El siglo XX creo que parió un derecho tributario. Tú me ayudarás un poco cómo fue eso en la doctrina italiana ya después de los 70, pero parió un derecho tributario cuyo basamento pasó de la democracia a la ley, ¿no es cierto? El derecho tributario fue un esfuerzo de los ciudadanos por autorregularse el tributo en el marco de su derecho de propiedad. Y entonces en América Latina ha quedado muy presente el principio de reserva de ley como un fundante del derecho tributario. Yo sé que en Europa el proceso de globalización ha, entre comillas, relativizado esta idea de los ciudadanos a través de sus parlamentos estableciendo la imposición cuando ha venido la armonización europea, ¿no? Pero ahí es donde entraba mi primera pregunta de los cambios institucionales. Pareciera que en la práctica, como se dice aquí, el derecho tributario está jaloneado ya más de una institucionalidad global. Es decir, los países hay cosas que ya no pueden hacer, aunque quieran. Su facultad de imposición ha sido limitada por un paraguas institucionalizado internacional. Estoy pensando en esto. Si un país quisiera generar algún régimen promocional de medidas, va a tener que dar la vuelta y mirar si su régimen está adecuado al marco internacional para que no sea considerado como una ayuda perniciosa, ¿no? Como pasa en Europa también con las ayudas de Estado. Los regímenes europeos tienen la limitación de su potestad tributaria cuando están haciendo ayudas. Se entiende en Europa porque hay un tratado marco, pero en el resto del mundo pareciera que esto es una especie de heteroimposición sobre el Estado y sobre el ciudadano. Estamos llegando ya a la frontera de un nuevo derecho tributario donde la reserva de ley no sea el elemento absoluto, ¿o no? ¿O todavía estamos sobre ese viejo pilar? Me encantaría decirte que sí, pero la realidad por ahí demuestra muchas de las cosas que tú estás diciendo como son parte del momento. Si uno se plantea, por ejemplo, los últimos trabajos europeos, nombro a Pasquale Pistone porque es amigo y conozco su pensamiento, pero no solamente él, hay muchos autores españoles que hablan del instrumento multilateral, ya hablando con relación a BEPS, como un principio del derecho tributario global. O sea, que dan por sentado la existencia de un derecho tributario global que trasciende el ámbito de la soberanía tributaria. Como tú has dicho, esto se ve muchísimo más de cerca tal vez en el ámbito europeo, porque estando dentro de un ámbito comunitario, el hecho de que existan normas tributarias supranacionales es materia común de todos los días. Está bien, pero está enmarcado, tú dices, en ese ámbito. Pero está claro que eso trasciende, evidentemente. Yo noto dos cosas, por ejemplo, sin ser el soft law, por ejemplo, cómo se lo analiza o se lo entiende en Europa es totalmente diverso de cómo se lo ha interpretado en nuestros países latinoamericanos y es evidente que en nuestros países latinoamericanos, tal como viene el soft law como una imposición en alguna materia, a veces sin siquiera pasar por los parlamentos, se choca mucho más de bruces con el principio de legalidad, de reserva de ley, como teníamos pensado nosotros. En el ámbito europeo, siendo más de coordinación de soft law, es mucho más soft en ese sentido. Entonces, creo que también tenemos una distinta visión de los institutos. Y esto yo lo renuevo porque desde que te he conocido tú has sido uno de los principales autores que ha marcado el rol de la transposición de los institutos y la transposición del derecho.
Por ende, yo tengo mucha reserva al momento de cuando se habla de soft law, en qué ámbito. Pero evidentemente eso pone en evidencia la creciente importancia de este tipo de actividad y por ende del sujeto, quien es el real legislador tributario, porque lejos está que el real legislador tributario ya no lo era o no creo que lo sea el Parlamento frente a normativas estrictamente técnicas y entonces lo era la administración tributaria, el legislador material. Pero cuando ese legislador material deja de estar en el ámbito de un determinado Estado y pasa a ser un organismo técnico, como puede ser OCDE, pues entonces se pone más de bruces todavía con aquel concepto histórico que nosotros venimos marcando o estudiando, ¿no? De un poder tributario, soberanía tributaria estatal y un contribuyente estrictamente local. Yo creo que eso, pero no han sido las instituciones que han cambiado, ha sido la realidad que seguramente se ha llevado de bruces precisamente eso. Y hablo de una realidad positiva, como puede ser el avance tecnológico que ha aumentado seguramente esto, y eso ha llevado, digamos, la innovación tecnológica ha llevado un cambio de instituciones y a su vez, o de conceptos a su vez de las instituciones, pienso, y seguramente después hablemos sobre esto, de cómo se ha modificado, cómo se está modificando el concepto de contribuyente como tal. Y por el otro lado, por ejemplo, la pandemia también ha puesto en evidencia eso, a un nivel global y cómo los estados han debido afrontar, o han afrontado también desde el punto de vista económico, financiero y tributario, los efectos de. Por ende, para sintetizar, digamos, es evidente que nosotros seguimos hablando de principios que en este momento están siendo cuando menos controvertidos o que están yendo hacia una dimensión internacional, sin que todavía esté institucionalizado, porque nosotros no tenemos una corte internacional, una tax court international, no tenemos un instrumento multilateral que se hace efectivo para todos los países y que suplanta a los convenios de doble imposición. Por ende, desde el ámbito normativo y del ámbito institucional, seguramente estamos un paso más atrás de todo lo que está sucediendo en el aspecto real. Esta es mi visión. Sí, me parece muy, muy interesante, muy interesante. Quería ahora entrar, luego voy a volver sobre un par de puntitos a propósito del MLI, pero quería empezar ahora con una segunda institución. La primera que hemos abordado es el principio de reserva de ley, la legalidad, el consenso democrático ciudadano. Digamos, tenemos un paso por ahí. Eso va a cambiar sin duda, y tú lo estás planteando bien. La realidad va a imponer un cambio institucional que no sabemos cómo va a llegar, ¿no? Pero el segundo tema sobre el que se basó, ya voy al nivel de tributación internacional, era una vieja dicotomía entre fuente y residencia. Esa era la posición del siglo XX, muy vinculado, me imagino, a la economía capitalista de producción y de servicio, ¿no? Entonces tenías parámetros muy claros de cuál era la fuente y la residencia. Países que defendían la residencia, países que residían la fuente. Al final el consenso fue alrededor de la residencia. Se debe gravar fundamentalmente en el país donde reside capital. Muy bien. Parece que BEPS ha traído a colación, sin querer o queriéndolo, que esa vieja dicotomía ya está fallando, porque cuestiones como la economía digital, por ejemplo, o como los servicios transfronterizos llevados con nueva tecnología están mostrando que esas maneras de relación no están generando una real sintonía institucional del derecho tributario internacional. Pregunta que te quería hacer, ¿tú compartes esta idea? ¿Compartes que la dicotomía debe ser o entendida de otra forma o replanteada? Y lo digo además por tu historia argentina, ¿no? Los argentinos han defendido sistemáticamente en los foros durante muchísimos años la idea de la fuente. Y por otro lado, los italianos han siempre pensado en términos de residencia. Entonces quiero saber qué opinas de esta cuestión. Yo creo que son dos órdenes de pensamiento diversos. Por un lado, tú has dicho, BEPS de alguna forma, directa o indirectamente, ha venido a replantear esto. Yo me permito en eso señalar
no contradecirte ni mucho menos, sino señalar que en realidad es el cambio tecnológico que ha sido transversal a esto, y por ende eso modifica las relaciones sociales, obviamente modifica las relaciones económicas. Como tú bien lo dijiste, pensar en términos de fuente de residencia en un mercado basado en un limitado intercambio de bienes no es lo mismo que en una economía esencialmente digital. Y basta pensar en esto, basta ver la reacción de Europa, esencialmente, hablemos de los países OCDE europeos, esencialmente defensores del principio de residencia, porque en definitiva, residencia, como tú lo has dicho, era residencia del capital, pero hubo un primer movimiento cuando residencia se vio, bueno, no es solamente los exportadores de capital, sino también los exportadores de tecnología. Y atención que nosotros, Europa, no somos los únicos exportadores de tecnología, y ya venía, obviamente, Estados Unidos, pero también venía Japón. Y ahora se presenta una situación mucho más compleja, que es de las Big Data, digamos. La mayor parte no está en Europa, y por ende son consumidores y no son los países de residencia de este nuevo cambio tecnológico. Entonces se enfrenta a esta situación. Por un lado, han dejado de ser país de residencia y se han convertido en país fuente, pero también no es la misma fuente del otro lado. Y uno lo ve en BEPS. Por eso digo, en BEPS se ve esta dicotomía que tú muy bien has marcado, de decir, vamos a dar interés al país o al territorio donde se genera, ¿sí? Pero por el otro lado voy a defender residencia. Es evidente que mientras los conceptos se van evolucionando y van cambiando a medida de la realidad, los viejos esquemas tratan de mantenerse. Entonces yo quiero ser residente cuando mis residentes exportan capital del otro lado, pero a su vez cuando a mí me toca ser fuente, quiero mantener de alguna forma la potestad tributaria, que es lo mismo que en otro contexto decían o dicen los países latinoamericanos con el resto. Lo que pasa es que ahora la sensación es como que los latinoamericanos le decimos a los europeos, viste qué feo que era, porque en definitiva está sucediendo esto. Bueno, y de hecho que hay una lucha muy intensa, tú lo has tratado en alguno de tus diálogos, entre la administración tributaria americana en el anterior gobierno Trump con la Unión Europea, precisamente porque veía un acto discriminatorio el hecho del impuesto digital sobre sus empresas. Bueno, esto marca esencialmente esta dicotomía entre fuente de residencia que, como tú dices bien, no puede ser entendida en los conceptos de permanencia física, porque evidentemente ya no lo es. Sí, lo has dicho mejor que yo, en realidad, porque es distinto decirlo desde allá que desde acá, efectivamente. Hay una paradoja implícita en la filosofía de la actuación europea, pero lo entiendo lo que está pasando, ¿no es cierto? Y entendemos el viraje, pero tú has dicho, bueno, muy bien, no hay paradoja entre fuente y residencia, es verdad, pero ¿hacia dónde vamos? ¿Hay que desnudar esto para volver a un sistema ordenado alrededor de la fuente o estamos queriendo subjetivizar la residencia? Porque estas reglas del país de mercado, ¿no? El uso del mercado como concepto, estas discusiones, en el fondo parten de la idea de decir, oye, yo es el lugar donde uso el mercado, pero ahí en algún sentido esto está mostrando que hay una subjetivización de la actuación del capital dentro de ese territorio. No sé si lo estás viendo así. O sea, pareciera que no quieren soltar la línea y decir, bueno, vamos a ver, esto es fuente, pues vamos a reordenar el sistema en fuente, sino sigamos con residencia y subjetivicémosla para tratar de traer a través de eso las reglas objetivas. No sé si estoy viendo bien el panorama, pero parece que hacia ahí vamos. ¿Compartes esta idea? No sé si lo estás viendo bien, pero lo veo igual que ti. Entonces, en el peor de los casos lo estamos viendo mal los dos. Aún más, creo que esta significación del mercado al momento de determinar reglas conforme conveniencia está modificando los conceptos clásicos que nosotros teníamos
ni hablar de impuesto a la renta, sino desde del mismo contribuyente. Yo hago hincapié sobre esto. Tú lo has nombrado al inicio, fue tu primera pregunta. Y yo creo que eso está también moviendo el eje de qué es hoy un contribuyente. Porque históricamente nuestros estudios eran, me recuerdo un gran trabajo del profesor Gianni Marongiu que nos ha dejado hoy precisamente, que hablaba de súbditos a contribuyentes, ¿no? Marcando esta relación, esta diferencia de una relación de imposición por una relación de contribuir al sostenimiento del gasto público. Y si contribuye al sostenimiento del gasto público, hace, como le dice un gran amigo en Argentina, a la misma creación del concepto de ciudadano, pues entonces tiene una relación fundamental el concepto de contribuyente con la pertenencia de alguna forma política. Pero ahora, si yo lo llevo más allá y lo relevante es el mercado, el contribuyente se convierte en el consumidor. Contribuyente es el usuario, contribuyente es el consumidor y en definitiva, si eso va a marcar, lo que me representa es que voy a tener, porque tengo consumidores de primera y consumidores de segunda y consumidores de tercera, voy a tener contribuyentes de ese mismo nivel. Yo lo que advierto es que el principio de igualdad, si se quiere, ante la imposición de las cargas públicas, está convirtiéndose cada vez más en un eufemismo. Porque si yo tengo contribuyentes que no pueden contribuir porque están abajo de la línea de pobreza, y creo que esto no es solamente materia de nuestros países latinoamericanos. Y tengo a su vez contribuyentes que son extranjeros, multinacionales, que son muchísimo más fuertes que el mismo país, si se quiere, y que en definitiva tendré otras reglas. Tengo contribuyentes de distinto nivel, de distinta categoría, y por ende se va a traducir, quiera o no admitirlo, en distintos derechos y obligaciones. Por ejemplo, si un contribuyente multinacional tiene derecho a un arbitraje internacional para dirimir sus controversias, cosa que no lo tiene un contribuyente, un profesional de su país, de Perú, o una empresa, una pequeña y mediana empresa del Perú, que en definitiva tiene que someterse a las reglas locales. Entonces, me parece que tan estoy de acuerdo contigo que este viraje hacia el consumidor, hacia el usuario, está poniendo en jaque no solamente los conceptos clásicos que hacen el impuesto a la renta, residencia, fuente, estable organización, establecimiento permanente, sino el concepto mismo de contribuyente. Al menos eso es lo que yo advierto. Comparto totalmente. Eso es como, ¿cómo se llama esto? Música celestial para mis oídos. Estoy completamente de acuerdo contigo, porque además si cruzamos esta variable con la que conversábamos sobre el poder político, vamos a entender que de repente el tributo ya cambió su eje. Deja de ser, cuando se habla de reparto, ¿no? En Pilar 1, deja de ser una cuestión de ciudadanía, mejor, voy a rectificarme, deja de ser una cuestión en la que los ciudadanos intervienen claramente a hacer un juego institucional internacional, donde vas como arañando un poco para ver cuánto de la tributación de una compañía transnacional, de una compañía poderosa te corresponde, ¿no? Porque eso es lo que plantea el Pilar 1 y 2 finalmente, ¿no? Cuando ahí vas a repartir. Claro, pero lo que me causa, creo que lo hablamos hablado contigo y con Sergio André, lo que me causa estupor es que esto se presente como una modernización, porque es mucho más viejo de lo que aparece, te diría que está en la frontera del derecho. De hecho, que se trata, municipalización del derecho. Yo cuando empecé mi actividad profesional me tocó trabajar, no sé si te lo he contado, en un pequeño municipio. Y estaba como asesor. Y este pequeño municipio tenía la triste estadística de no haber nunca ejecutado un contribuyente que no había pagado. Entonces, yo, joven y preso iniciamos unas acciones y logramos la ejecución del contribuyente que nunca había pagado en su vida.
me convoca el gerente de finanzas, que era el hermano del intendente, yo convencido que me iba a dar una felicitación por tener la primer causa de ejecución fiscal. No te digo lo que me dijo. Me odió, y la respuesta es, pero usted está loco, ¿cómo me va a ejecutar un contribuyente que vive aquí a 2 cuadras mías? Usted lo que... Y le digo, pero si era el que no había pagado. No, usted tenía que ejecutar al extranjero. En ese caso eran otros que tenían terrenos ahí al extranjero. O sea, y este concepto de ir a buscar al extranjero es muchísimo más viejo. El concepto de el tributo como tal estaba aplicado a quien no era, por ejemplo, quien no era parte de la comunidad, primero, mucho antes del concepto de ciudadanía. Por ende, lo que pasa es que en este caso, el agravante es que el extranjero es mucho más fuerte del ciudadano local, que el residente local, que el contribuyente local, que el Estado, y hay algo mucho más relevante. El extranjero puede estar económicamente sin estar con presencia física. Por ende, antes bastaba que pasaba por aduana, en definitiva yo lo imponía, y si quería realizar una actividad, ahora no. Por ende, creo que es mucho más complejo en ese sentido, y hacia lo que tú decías, y creo que es una de tus enseñanzas, la relación que tiene el concepto de contribuyente con la construcción de la pertenencia y de la calidad política de un determinado país. Porque si en definitiva yo no soy contribuyente de, o soy un súbdito porque me imponen, y por el otro lado no contribuyo, sino que espero un subsidio y espero que en definitiva se cargue sobre la empresa multinacional que va a venir a salvar, pues entonces después queda un eufemismo. Hay un montón de municipios que han salido a imponer o a modificar sus normas fiscales para imponer la economía digital, sin ninguna capacidad para hacerlo. ¿Qué capacidad pueden tener? Bueno, pues entonces por eso está marcando esto lo que tú dices. Y no es nuevo, no es nuevo. Muy interesante, porque es una vuelta al pasado, un remix, pero con más potencia, ¿no? Porque lo que quisimos construir, que fue ciudadanía tributaria, después de 100 años nos damos cuenta que no funciona, a menos que pasemos a lo global. Y ahí voy a una cuestión. Has citado a Sergio André, ¿no? Sergio André tenía una idea que a mí me impactó mucho cuando yo la leí por primera vez. Para los que nos ven, Sergio André Rocha, nuestro amigo brasileño, que ha estado por aquí también. Voy a leer la cita porque la acabo de recordar, más o menos, ¿no? Él decía, el proyecto BEPS y los esfuerzos de OECD alimentaron a los académicos la percepción de que un cambio del bilateralismo al multilateralismo se estaba produciendo rápidamente, ¿no? O sea, durante toda la década del 2010, esta idea, antes de BEPS, pero el BEPS mucho más fuerte, de que ya estamos en el multilateralismo y vamos a hacer acuerdos, ¿no? Pero él decía, sin embargo, parece que los estándares están aprobados por unos pocos poderosos, países solamente, y son simplemente aprobados por el resto de los demás cuando van, ¿no? Es como cuando vas a una cena y no te permiten escoger ni la comida, ni nada, ni siquiera dónde sentarte, ni siquiera qué hora comer, ni siquiera si te tienes que sonreír o no, ¿no? Simplemente sí, estás ahí para la foto, pero tú no decides nada. ¿Cuán cierto es esto? Estamos en un multilateralismo, ¿sabes cómo qué le he llamado yo? Un multilateralismo consular, con unos cónsules de algún poder, de un grupo que sería la OECD, ¿no? La OECD como cónsul del G7, diciéndole al mundo, por acá tenemos que ir, y si no nos hacen caso y se equivocan, pues entonces mala suerte para ustedes, como un protectorado institucionalizado. No sé si lo ves así. Ya sé que me excedí un poquito, pero... No, pero está claro. A ver, yo creo que son dos órdenes que hay que tener en cuenta, y lo que creo que es medio hipócrita en el medio. Trato de explicar. Está clarísimo que la representatividad de estos organismos técnicos supranacionales es enormemente limitada. Aquel que me diga que OCDE, o que OCDE, sustancialmente, están representados todos los países en situación de igualdad, es un eufemismo. Y no podría serlo siquiera, no podría serlo. También podríamos decir, bueno, es más representativa ONU.
pero también al momento del organismo técnico es muchísimo más difícil. Entonces las soluciones vienen, o los remedios, vienen impuestos, ¿no? Pero esto tampoco es nuevo. Nuestros países latinoamericanos, y no solamente que hemos recibido ayuda financiera, viene condicionada. Europa misma, yo vivo en Italia y precisamente el principio de equilibrio fiscal que se constitucionalizó en Europa vino de un requerimiento de la Unión Europea, sobre todo de la banca central, de ayuda condicionada. Es decir, perfecto, por ende, hay un alto nivel de imposición en este sentido. Por ende, hablar de que son consensuadas me parece que es un eufemismo. Por un lado, y en esto coincido plenamente contigo, pero también es cierto, por el otro lado, que si le estamos dando este rol y esta obligación enorme a las empresas multinacionales, estamos diciendo, ustedes son no solamente actores de este cambio, sino que son también culpables de esto, porque en definitiva erosionan las bases imponibles, trasladan beneficios, pues entonces el riesgo, digamos, si uno tuviera sincerarse, es perfecto. Entonces tendrían que ser parte, si son actores, tendrían que ser también sujetos de derecho internacional tributario. Y a este punto significa que no solamente van a ser las personas a quienes yo voy a imponer y a quienes le voy a echar la culpa también cuando demasiado bien no anden las cosas de gobierno. No quiero hacer una defensa de los grupos nutricionales, no creo que les haga falta la mía, pero digo, me parece hipócrita en ese sentido de, por un lado, decir, y bueno, nosotros somos los que hacemos las leyes, pero de la otra forma, ustedes son los únicos responsables que erosionan así poner. Y esto lo digo, no porque sea una cosa que lo he pensado, sino porque si uno ve, recientemente la Comisión Europea ha indicado 7 países que les dijo, atención con sus legislaciones porque ustedes están promoviendo la planificación fiscal agresiva. Y entonces se marca la corresponsabilidad de los actores. Está clarísimo que hay un montón de grupos multinacionales que han utilizado abuso de derecho, abuso de tratados, planificación fiscal agresiva, pero muchísimo de esto ha sido permitido, cuando no promovido, por los mismos estados que hoy se rasgan las vestiduras diciendo de esto. Pues entonces, y termino, si por un lado vamos a reconocerle este enorme poder a las multinacionales para realizar este tipo de actos, pues entonces las tengo que sentar también en el ámbito internacional y eso significa, a ese punto, darle subjetividad tributaria. ¿Lo van a querer hacer? No sé, yo creo que es mucho más complejo. No, pero vas en el sentido inteligente del problema, ¿no? Mira, nos has metido al siguiente tema, sin querer además, el tema de la moral tributaria internacional, ¿no? El cambio en la noción de moralidad tributaria. Cuando BEPS apareció, te acordarás del primer documento que se llamaba BEPS. Yo estaba revisando el otro día porque quería citarlo, pero no lo encontré en la página de la OECD. Bueno, pero en ese documento prácticamente decían que las empresas, los estudios de abogados globales y también las auditoras, las Big Four, eran pues los jinetes del apocalipsis, ¿no? Era el demonio con sus jinetes, ¿no? Que venían acá a destrozar BEPS, pero, o sea, las bases, hacer BEPS, ¿no? O sea, destrozar las bases imponidas a los países. Y yo decía, bueno, ¿eso es así? En realidad son ellos, a ellos les corresponde, o sea, la gobernanza tributaria internacional le corresponde a las empresas. O sea, a mí me parece que la gobernanza internacional de las empresas es colaborar con el estatus, pero no son ellos los que lo dirigen. ¿Dónde está el problema? En los estados. Porque los estados son los estados y la OCDE, porque la OCDE promovió todo este modelo institucional, ¿no? Si no reconocemos ese elemento, yo creo que no avanzamos. Porque puede ser que hoy día la OECD nos esté preparando para un nuevo momento BEPS. Es decir, te explico, me parece que el tratado multilateral, así como está concebido, las maneras, el soft law que está debajo, los entendimientos, nos lleva a una nueva forma de planificar, aparentemente más eficiente que la anterior. Y en 20 años va a venir la OECD a volver a decirnos que estuvimos planificando y que no era ella la responsable. No sé si logro pasarte la idea de la pregunta, es decir, ¿dónde hay que poner primero el foco? ¿En el que construye vamos a ponerlo así, la tecnología tributaria internacional o en el usuario de la tecnología?
A mí me parece que hay que poner el foco en el que la construye. ¿Y quiénes han construido la tecnología? Fundamentalmente la OECD. No puedo estar menos de acuerdo contigo. Yo creo que lo que hay ahí y lo que hay que tendría que hacer, no puedo decir que tendría que hacer el sistema tributario internacional, pero digamos, si nosotros creemos que hay una evolución o que debe haber una evolución y que ya hablamos de derecho tributario global, debiera partir de algo real. Hay una corresponsabilidad de estados, de organismos técnicos supranacionales y obviamente de las empresas internacionales de esto. Atribuir la culpa a uno solo de estos es al menos fragmentar el problema o eludir responsabilidades, porque en las crisis subprime o en las crisis actuales, muchos gobiernos se desligaron de malas políticas diciendo los malos fueron ustedes, ¿no? Y esto es tan evidente que basta advertirlo, yo no quiero ser tan fuerte, pero a menudo se ve un comportamiento bastante hipócrita de todos estos tres actores, ¿no? Porque le echan la culpa al otro, pero claro, como dices tú, pero lo primero que si yo tengo la potestad normativa, supongamos que no es ni siquiera soberana, porque en definitiva los órganos supranacionales me dicen, pero yo la adopto, mi primera responsabilidad en la pasividad o en la percibibilidad, o ser permisivo con este tipo de normas, es del Estado mismo. Y ahí se nota este conflicto que tienen los Estados por un lado, de decir, lucho contra la planificación fiscal agresiva, contra la evaluación de bases, etcétera, etcétera, siempre que sea la mía. Y además establezco un tipo de normativa que facilite la inversión extranjera directa, porque eso es bueno para mi país, pero si eso crea competencia fiscal agresiva con otros países, pues entonces, digo, esto es muy complejo. Te digo, la Comisión Europea ha dicho eso, Bélgica, Chipre, Malta, Holanda, Irlanda, Hungría y Luxemburgo le han dicho, atención que ustedes con su legislación están siendo permisivos precisamente a la planificación fiscal agresiva cuando la Unión Europea está intentando sancionar ese tipo de prácticas. Por ende, evidentemente, hay una corresponsabilidad. Yo creo que si el sistema internacional no sincera eso, van a seguirse atribuyendo culpas indistintamente los actores responsables, los organismos técnicos, los estados y las multinacionales o los actores internacionales, y en definitiva, cuando se pelean esos grandes, quienes terminan pagando el plato son los contribuyentes que no pueden tener esa misma fuerza de presión o esa misma movilidad. Sí, por ejemplo, claro, estoy de acuerdo contigo totalmente. Y un poco en el camino de la moral tributaria, mira, cuánto ha cambiado, ¿no? Yo me acuerdo, a mí me gusta, he sido un ratón de biblioteca, como tú sabes bien. Entonces, cuando estaba en Europa, me conseguí una serie de libros sobre moral tributaria, pues estaba queriendo entender un poco, ¿no? Cómo funcionaba allá y cómo era la moral. Y todas las lecturas que yo tuve, especialmente italianas y suizas, provenían del concepto de que no podías construir una moral digamos, si no es relacionada con el concepto del deber de contribuir, ¿no es cierto? Y el deber de contribuir es un elemento de la Constitución estatal. Por lo tanto, al ser un elemento de la Constitución estatal, tu moral tributaria es la moral constitucional, si quieres, ¿no? O sea, yo como ciudadano de la Constitución, porque creo en este proyecto de unidad institucional de todos, acepto colaborar con el Estado, y ahí entran todas las lógicas de colaboración, colaborar con el Estado para lograr una financiación del presupuesto estatal. Claro, y entonces, cuando luego te dicen, ojo, hay un problema que es la planificación fiscal agresiva, pero agresiva ¿con quién? Como tú dices. Agresiva con mi Estado constitucional donde yo vivo, con el Estado constitucional donde están mis gerentes, con el Estado de la sociedad civil, ¿no? Oxfam y otros, cuando dicen, no, mira, acá el problema de fondo es la gobernanza mundial, porque hay países en el África que se ven afectados e impactados
por estas prácticas o en América Latina, ¿no? Y yo les respondo, y estoy de acuerdo con ellos en esa visión, pero y luego respondo, pero OCDE está queriendo cerrar las brechas de Europa y de otra parte del mundo rico, no de América Latina, no de África, no lo sé. Entonces, sí me queda claro que tenemos que hablar de una moral tributaria internacional al margen de nuestros conceptos antiguos sobre Estado constitucional. Eso me queda claro. ¿Cuál es el valor? ¿De dónde proviene esa unidad racional? ¿Viene de nuestra naturaleza humana? ¿De la solidaridad con el otro? No sé. ¿Qué opinas tú? Ayúdame. Esa es la parte donde yo acepto ya. Estamos 64, creo que. El libro de Cesare Beccaria, Dei delitti e dei peni. Y ahí mismo, la fundamental, como decía Voltaire, fue un pequeño librito que cambió la concepción jurídica de Europa. La fuerza de Beccaria fue discernir entre lo legalmente condenable y lo moralmente reprochable. Yo creo que ahí hay un gran salto. Volver ahora o tachar conductas como inmorales, yo lo creo un retroceso en esa juridicidad, sobre todo, si eso trae aparejado un ámbito sancionatorio, ¿no? Lo puedo entender incluso desde el ámbito del discurso político. Lo hemos hablado varias veces, te recordarás, en plena crisis subprime, cuando el Parlamento británico dice creo que estaba el directivo de Apple y de Google. Sí. Estaban los de Starbucks. Lo de Starbucks. Diciéndole, claro, le decía, lo que usted paga aquí es inmoral. Y la defensa es, yo pago lo que me permite la ley británica, pago lo que me dice la ley de moral, sí, pero es inmoral, es muy poco. Bueno, pues entonces, y lo puedo entender desde un discurso político, pero desde un punto de vista jurídico, nosotros que somos ratones de biblioteca, al menos yo, me cuesta muchísimo digerirlo a eso, y lejos estoy de verlo de una mayor civilidad jurídica. Dicho esto, si en cambio hay que buscarlo, si habría que buscarlo, me corro de esto sin aceptarlo, Luis, ¿cuál sería? Y yo creo que en un ámbito de, y voy a llevar agua para mi molino, pero sí, estamos en un ámbito de derecho global y donde la única justicia de justificar por qué pongo un impuesto a la riqueza para atender a las personas que menos tienen, sino ir a verificar si en su presupuesto, si en sus leyes financieras, usted está utilizando esos recursos precisamente para esos fines y no para construir la casa del gobernante, para ir a un extremo. Por ende, si vamos a hablar de moralidad en ese sentido, que a su vez ni siquiera es moralidad, porque está hablando de la realización efectiva de derechos humanos, son obligaciones legales que se han impuesto los estados soberanamente. Por ende, ese debería ser, creo, en mi criterio, el paso siguiente. Se han dado pasos, como dijimos, en ese sentido, pero insisto, yo no logro aún digerir que sobre todo en un ámbito sancionatorio se mezcle lo moral con lo legal. Sí, entiendo el punto. Entiendo tu posición y la comparto en términos de legalidad. Capaz no me he dejado explicar bien. Dame un pasito para explicarte el punto. Cuando yo hablaba de moral constitucional me refería al sustento valorativo para que el tributo funcione. Okay. Y para que le dé justificación, ¿no? Porque, por ejemplo, ya producimos un tributo, un impuesto a las ganancias sobre la base, no, pues un impuesto, por ponerlo más tonto, ya, un impuesto a la venta de mascarillas ahora en el COVID. Voy a poner un ejemplo tonto. Entonces, claro, uno dice, bueno, ¿y con qué derecho el Estado me cobra esto? Entonces, inmediatamente vas a la Constitución y dices, bueno,
necesitamos ver cuáles son los valores de ese cobro. Entonces, ahí se sustenta valorativamente esto, ¿no? Es el único espacio, digamos, de moral pública al cual podamos acceder, porque si nos, como tú decías bien, si nos refugiamos en el ámbito político, ya ese es el ámbito de la opinión, y el emotivismo es el valor fundamental de la ética política hoy día, lamentablemente, ¿no? Todo el mundo habla sobre emociones, ¿no? Ya lo decía Martin Tyler hace muchísimos años, ¿no? En la política la gente puede decir cualquier cosa y al final escarba si no tiene razón, es pura emoción. Pero si volvemos al fundamento racional de esto, tú dices, bueno, ya, ok, yo acepto que tú me estás cobrando porque eres mi Estado y además te puedo impugnar lo que me estás haciendo, ya. Pero cuando vas a nivel internacional y te empiezan a justificar las razones de las decisiones en tu Estado sobre la base de algo que viene de fuera, entonces tú dices, bueno, pero ¿ahí dónde? ¿Por qué yo tengo que hacer caso a esos conceptos? ¿Por qué tiene que ser, o sea, cuál es el valor, qué carta, qué principio hay detrás de todo esto? A eso quería yo apuntar, ¿no? Por un lado. Entonces, por ahí va. Entonces, me parece que hay una especie de sublimación de BEPS como elemento central y eje articulador de las políticas tributarias en América Latina y en el mundo. Pero tú se has dicho algo importante, ¿no? Muy bien, yo debo cumplir con la ley. El caso de Starbucks, sí, es verdad. Pero hay un cachito ahí, un camino que abrieron los jueces en los países, en fin. El cachito es, bueno, vamos, pero ojo, puedes abusar del derecho. Ah, sí, 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 puedo abusar, claro. Pero tu abuso no puede ir contra cierto nivel. Entonces, crearon las famosas cláusulas antielusivas, ¿no es cierto? Todos los países. Muy bien. Pero ahora resulta que por lo menos en la literatura que aparece en público, otra vez emotivista, la finalidad del tributo debe ser siempre colarla a través de una regla antielusiva, aunque no exista. Porque eso es el concepto de planificación fiscal agresiva. En mi país no existe ese concepto. Legalmente no existe. Y cuando uno va a leer lo que la OCDE dice, bueno, sí, planificación fiscal agresiva es cuando tú estás en una planificación, pero no le estás informando al Estado, o no estás actuando colaborativamente, ¿no? Y claro, dice, bueno, pero ¿eso de dónde salió? Eso no es ilusión. Puede llegar a ser ilusión, pero no lo es. En ese sentido es que iba mi pregunta. O sea, si quieres hago una repregunta, porque creo que la hice mal. No, está clarísimo, está clarísimo. ¿Cuál es el fundamento en el mundo? Yo no lo sé. A mí me interesaría la gobernanza mundial para evitar la pobreza. Eso sería, pero bueno, tú me dirás, bueno, sí, pues, pero ese es tu valor. Pero yo, ¿por qué tengo que tener ese valor? No, es un valor universal, sí, pero ¿dónde está? Entonces, ahí el camino hacia el derecho humano de lucha contra la pobreza y lo tributario no acaba de cerrarse, ¿no? Esa es una tarea que hay que hacer. No sé si estoy yendo bien o ya enloquecido por la hora italiana. No, pero te sigo en tu locura porque creo que hay muchos aspectos interesantes que tú has dicho. Yo creo que es cada vez menos inescindible el ámbito del derecho tributario y de las finanzas públicas, sobre todo el derecho al gasto público, con esto que dices tú, con la realización efectiva de los derechos humanos, y eso evidentemente hace con la desigualdad y la pobreza. Si somos todos humanos, pues entonces no podemos establecer distintos derechos para distintos. Y eso creo que lentamente empieza a cobrar, no por mérito de estos organismos, ni mucho menos del Estado, empieza a cobrar fuerza por la misma realidad de esto que hablábamos antes, de que hay realidades globales que necesariamente están interconectadas. De hecho, que hay vocabulario común. Si tú miras, por ejemplo, el vocabulario del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el vocabulario BEPS, por otro lado, cada vez están más cerca sobre ciertas cosas. Por ejemplo, esto de erosionar las bases imponibles de manera ilegítima y esto que antes parecían dos compartimentos estancos, están cada vez más cerca. Y esto creo que sea un acto, una conducta positiva. Creo que lo que sea positiva. Por el otro lado, creo que incluir o reincluir la moralidad dentro de
el argumento o la justificación del tributo no hace más que crear confusión. Nuestra doctrina o nuestra materia, que es mucho más nueva que otras, si se quiere, hizo un gran esfuerzo para desarrollar capacidad contributiva, ¿no? Como unos principios fundantes del derecho tributario, el derecho constitucional tributario, y así fue incluida más que expresamente en varias constituciones. Pero claro, luego aparece solidaridad y está muy bien, pero a su vez están aquellos otros que ponen solamente a solidaridad como justificación del tributo como tal. Y ahí, pues entonces las consecuencias pragmáticas no son menores, porque en definitiva yo le podría pedir a usted mucho más allá de su capacidad contributiva por el hecho de que otro contribuyente, o ni siquiera es contribuyente porque no puede contribuir, está en una peor situación. Entonces, necesariamente tiene que ponderarse esos principios. Pero a su vez, al menos yo creo, que si nosotros nos quedamos en la ponderación de ese tipo de principios, estamos perdiendo de vista a la persona como tal, al contribuyente como tal. Una persona de cualquiera de nuestros estados no se queja solamente de que los impuestos son muchos, sino que se queja también de la calidad de servicios públicos que le presta su estado. Por ende, pretender, podemos hacer como rata de laboratorio y quedarnos en un análisis del principio de por vida, y los dos moriremos analizando el principio de solidaridad, si queremos. Pero hacer finta, como se dice acá, de que no existe una cierta grado conmutativo. Sé que estoy diciendo una herejía para los principistas. Sí, sí, vas a tener problemas. Lo sé. Pero no soy solamente yo. Voy a llamar en causa al profesor Estebanato, por decir. Pero pensar que una persona de carne y hueso solamente se queja de su estado o lo admira por el grado de tributos que establece y recauda y no se fija en la calidad de servicios públicos, es una mentira, es ver la mitad. Y esto es lo que ha pasado, que hemos creado o hemos ponderado el derecho tributario, y esto es lo que está haciendo, creo que también OCDE, yendo por unificación fiscal y agresiva, está pensado desde el poder tributario. Está pensado desde aquel que impone, y por ende, si tengo 3 grados de imposición, para mí, nación, provincia, región, municipio, impongo al contribuyente como yo quiero porque está directamente analizado de mi poder. No me importa que ese tributo esté 3 veces replicado y que en definitiva salga 3 veces del mismo bolsillo. Y cuando ese poder de imposición está a su vez, como tú has dicho, de alguna forma magnificado o dirigido o impuesto o sugerido desde un ámbito internacional, con mayor razón, pensar, yo fui uno de los que al inicio nos quejábamos de por qué en BEPS no aparecía el contribuyente, aparece solo una sola BEPS, cuando habla del método de resolución de controversias, ¿no? Del arbitraje. Pero es un absurdo pensar que un programa, un plan de acción que se arma desde el poder para reforzar las potestades tributarias, que se fije en el contribuyente, sería, no sé, pedirle al león que no me coma porque yo soy una gacela herbívora, ¿no? Pero eso no quiere decir que no exista. Eso no quiere decir que, así como reclamábamos la corresponsabilidad de organismos supranacionales, estados y multinacionales, también en este caso tenemos que ser sinceros con ese sentido. Después de esta pandemia, la participación de los estados en la economía, sobre todo en nuestros estados latinoamericanos, va a ser cada vez mayor, ¿no? ¿Y ustedes qué creen? ¿Que la inversión extranjera no va a ver el nivel de servicio público, de seguridad tributaria, de seguridad jurídica que hay en esos países al momento de invertir? Claramente sí, claramente sí. Pues entonces yo creo que estos dos ámbitos están íntimamente relacionados. Y perdón que me exacerbé tal vez
No, está muy bien, está muy bien. Ya. Acá en Italia me recuerdo, antes de la planificación fiscal agresiva, me recuerdo uno de los últimos artículos de mi maestro, el profesor Ungar, hablaba del abuso del derecho. Porque en un momento, todas las sentencias hablaban de abuso de derecho. Entonces, como bien has dicho tú, se reintroducía por la ventana, ¿sí?, algún impuesto que no estaba expresamente tipificado para esto, y todo era abusivo. En definitiva, termina siendo un principio de interpretación absolutamente básico. A este punto, indubio pro fisco. Entonces, lo que me dice el fisco significa, de alguna forma, limitar la recaudación que el fisco espera, porque no me lo dice la ley, sino que el fisco espera. En definitiva, es abusivo, agresivo, y nadie habla. Si hablamos de planificación fiscal agresiva, tenemos que hablar también de imposición fiscal agresiva. Cuando el fisco dice la norma una cosa, reglamentariamente me la amplía e interpretativamente, con carácter retroactivo, va más allá. Eso creo que es un problema de moralidad tributaria. Ese es el punto, creo yo. Creo que, mira, yo he defendido, no lo voy a negar, porque sería negar mi presente, mi pasado y mi identidad. Yo he defendido el principio de solidaridad, he defendido a ultranzas la cláusula antielusiva, pero cuando yo la defendía, decía claramente, y lo siento, y lo digo todavía, este punto que tú estás poniendo. La defensa de una cláusula antielusiva, por ejemplo, es una manera de evitar que se relativice el concepto a tal nivel de que toda la lectura sobre la legislación sea la ilusión. O sea, es como poner un cortapisas al proceso, porque ¿qué traía la OCDE al comienzo, no? La OCDE traía la planificación fiscal agresiva. Entonces, países como los nuestros podrían asumir eso como un valor principista constitucional que obligaba a que todas las normas se miren así, y por lo tanto la interpretación, como tú dices, o la ley, o el reglamento, o el intérprete, lo que no se conseguía de un lado se iba introduciendo por la práctica. Eso me parece muy peligroso, porque justamente nos devuelve a un derecho tributario anterior a la modernidad. Y el derecho tributario de la modernidad es un derecho que intenta buscar seguridad jurídica para todos, ¿no es cierto? Entonces, en ese punto, me parece que tener cláusulas antielusivas es el mejor elemento para evitar que todo se vuelva una visión elusiva, ¿no? Y por eso me metí en el soft law, justamente por eso, porque decía qué extraño que los fallos judiciales aparezcan tan metidos de tanta información de fuera sin tomar lógica de lo que realmente la norma dice y los alcances de la misma, ¿no? Entonces, yo creo que ese es un problema, voy a poner un problema, le voy a poner un asunto hermenéutico del tiempo que viene. Yo creo que en el derecho tributario vamos a necesitar, Cristian, enseñar con los alumnos, conversar, discutir la clave de esta tensión entre la moral institucional y que viene desde la política, y el derecho y los métodos y las fuentes. Porque si no vamos a estar en una Babel otra vez, donde todo el mundo dice cualquier cosa, todo el mundo cree y todo el mundo funciona, entonces los juicios acaban siendo tiradas de dados. No sé si esa frase te suena, tirar los dados a ver quién tiene la suerte, ¿no? Bueno, muy bien, pasemos a casi el último tema, querido amigo, porque aunque no lo creas, hemos avanzado un montón. El gravamen global de los grupos económicos, el famoso principio de unidad empresarial, versus el gravamen individual por empresa jurídica. Ese es otro problema que creo que está cambiando, ¿no? O sea, empezamos por influjo del derecho mercantil, creo yo, a pensar en una tributación de las sociedades sobre la base de la unidad jurídica. Y la respuesta frente al problema de la unidad jurídica venía a ser los precios de transferencia a nivel interno, ¿no? Si porque eso es a nivel interno, los precios de transferencia, no a nivel internacional, pero internamente, cuando tú tienes dos unidades, tu sistema de tributación es sobre base jurídica, tú gravas a personas jurídicas, y por lo tanto, si hay relaciones entre unas personas y otras, lo que tienes que hacer es una regla de precios. Muy bien, pero ¿acaso lo que es esto que nos han dicho tanto de un gravamen por grupo económico no sería la mejor solución? Y luego voy a nivel internacional, ¿no? Para las multinacionales, ¿no habría que hacer un gravamen mundial y dividirnos la plata? El resultado, como es lo que quiere el Pilar 1.
crees que hacia eso vamos? ¿Estás de acuerdo? ¿No estás de acuerdo? De acuerdo, no, lo dejo para el final, pero creo que es innegable que eso está sucediendo. Y no creo que sea ni siquiera mérito de principio, sino que está sucediendo porque hoy se puede. Esto es, hasta las nuevas innovaciones tecnológicas, la inteligencia artificial, lo que sea, lo que se tenían o lo que se tienen todavía las administraciones son datos. Datos de las empresas, datos de los contribuyentes, datos de cada una de las entidades separadas que yo puedo a través del intercambio de información en un momento a posteriori verificar si esos datos son congruentes, entran dentro de un precio, de un valor normal de mercado, etcétera, etcétera. Toda la doctrina de los precios de transferencia se basa sustancialmente en esto, en comparabilidad, ¿te recuerdas, no? Interna, externa, etcétera, etcétera. Creo que hoy, si uno advierte lo que pretende planificación fiscal agresiva y lo que pretende BEPS, es pasar del dato o de la cantidad de datos a información. Si no, no se justifica, porque en definitiva, yo, empresa, tengo que informar no solamente de todas las empresas del grupo, sino de informar previamente mi planificación fiscal. Previamente. Y no solamente esto, no se justifica por qué esta obligación deja de estar en manos del contribuyente, que es el obligado incluso desde el punto de vista tributario, y se traslada cada vez más a los intermediarios y agentes, ¿no? ¿Por qué? Porque en definitiva, yo fisco, ya no quiero datos. Ya hoy necesito información clasificada y analizada, y eso me lo dan los intermediarios. Por eso creo que hay una enorme diferencia entre la normativa de planificación fiscal agresiva como estado prevista en la DAC 6 en Europa, por ejemplo, donde principalmente el obligado es el intermediario o el agente intermediario o los intermediarios de la operación, y otras normativas como puede ser la resolución general en Argentina, que establece una especie de planificación fiscal agresiva, pero sigue siendo el obligado principal el contribuyente. Yo creo que tienen dos visiones totalmente distintas. Una sigue pidiéndole datos, información al contribuyente, y el otro necesita tener todo el cuadro general. Ahora bien, si yo tengo ya el cuadro general, pareciera ser, como dices tú, Luis, que todo va hacia la visión de una empresa a nivel global. Y eso me implicaría llegar a la segunda conclusión, que tengo que tener un sistema de imposición global, y ahí seguramente no es difícil para hacer. El tema es cómo distribuirlo. Aquellos que vivimos en países federales, o que nacimos en países federales, sabemos la enorme complejidad que tienen los sistemas al momento de distribuir potestad tributaria o distribuir impuestos. Sobre todo en economías digitales, como bien has dicho tú, donde no hay presencia efectiva, no. Claramente, si yo soy un país donde esa empresa realiza la mayor cantidad de gastos, pues entonces tendré como argumento para mayor distribución de aquellos recaudados donde la empresa gasta más o donde tiene su personal o no. Y si yo soy un país donde esa empresa vende, ¿sí? Y son mis consumidores, mis ciudadanos los que compran, diré no, en definitiva debe distribuirse esa mayor parte de la recaudación en aquel lugar donde se ha realizado el mayor cantidad de ventas. Esto no es nuevo, claramente, yo me acuerdo haber leído 15 años atrás en el tren, y no me acuerdo de quién era, un gran trabajo era un profesor americano que decía, obviamente, tomando como los americanos toman generalmente de base su sistema, el sistema internacional va a ir a eso, 15 años atrás. Y probablemente se vaya a una cosa de este tipo, pero tampoco es nuevo. En el Imperio Romano, las provincias romanas
recaudaban impuestos y las pasaban a Roma. En las provincias romanas existían los publicanos que recaudaban por cuenta de y se quedaban, digamos. Esto no es novedoso. Tal vez el momento es establecer, quizás sería mucho más honesto, pero el problema ahí va a pasar por cuáles van a ser los parámetros para quién recauda y quién distribuye. Porque quien recauda y lo enseña, digamos, la práctica, la realidad, quien maneja los fondos tiene un enorme poder que trasciende lo fiscal y va a lo político, claramente. ¿Cuáles son los parámetros? Con eso, y mal que nos pese, para que nos guste o no, exige la existencia de un tribunal internacional en ese sentido. No puede existir un sistema de distribución de potestad tributaria donde se supone que son reglas iguales para todos, con cada nación que le interprete de otra forma. Y creo que eso, y yo te aseguro que te cierro y te dejo en paz, creo que ese es lo que conspira hoy, tal como está hecho con el instrumento multilateral. Si en definitiva cada país puede hacer reservas, cada país puede hacer objeciones, cada país y se aplica estos convenios, pero este convenio no. En definitiva, tengo que ver esta aplicación asimétrica de las normas, sea de planificación tributaria agresiva, sea de BEPS mismo, porque hay países que lo adoptan a veces de una forma, unos van al mínimo estándar, otros no, sea del instrumento multilateral, pues entonces corre el riesgo de que no sea solamente ineficiente, porque el leitmotiv es, tenemos más de 3.600 convenios de doble imposición bilaterales que crean la base para la planificación fiscal agresiva. Perfecto, ¿qué corremos el riesgo? Que si lo aplicamos asimétricamente en el instrumento multilateral, terminamos creando una nueva fuente de forum shopping, porque a ese punto, yo, multinacional, que no tengo necesidad de presencia efectiva, me iré a invertir en Perú, donde los tribunales son mucho más laxos al momento de aplicar este tipo de normativa, son mucho más protectivos del secreto profesional, y entonces estaré con la misma normativa, se estarán aplicando diversamente. Y eso es lo que teóricamente este sistema ha venido a luchar. Mi temor es que una aplicación asimétrica de estas normativas termine generando precisamente aquello que dice que va a luchar. No sé cómo lo ves tú. Perfectamente de acuerdo contigo, totalmente claro. ¿Dónde firmo? Como diríamos acá. Pero me has contestado las dos últimas preguntas que yo tenía, pero capaz te pediría volver para que lo precises más, ¿no? La primera es ¿qué va a traer consigo el MLI? ¿Qué va a traer el MLI al cambio institucional tributario? Es como yo he logrado recabar más o menos estas dos grandes ideas, ¿no? La primera es, mira, este es un paraguas con huecos, o sea que no te va a limpiar de la lluvia de fuera. ¿Por qué? ¿Dónde están los huecos? En que está tan laxo que depende de la voluntad de los estados participantes. Otro grupo dice, no, es un perfecto paraguas porque te da un marco institucional conceptual que va a permitir, por la vía del soft law, reestructurar las instituciones nacionales. Creo que hay un tercer grupo que te dice, no, mira, lo que va a hacer es que en la medida en que los estados vayan logrando con el tiempo asimilar los conceptos que están ahí e introducirlos en sus sistemas, entonces está creando como una nueva fuente institucionalizada de, fíjate lo que voy a decir, de instituciones tributarias que van a ser asimiladas por las leyes locales, ¿no? Entonces, ¿cuál sería esa institución típica? Por ejemplo, aquellos países que no contrataban sus CDIs con cláusulas LOB, lo vayan a empezar a hacer. Aquellos países que no tenían una cláusula de PPT, la van a empezar a utilizar. Y de pronto, si no tienes una cláusula antielusiva interna, los conceptos de esas cláusulas van a acabar aterrizando en los jueces que van a empezar a luchar, entre comillas, contra la ilusión sobre la clave conceptual que te da el MLI. ¿Por cuál de los tantos caminos irías tú? Por
por ninguno. No, voy contigo. No, a ver, lo que a mí parece, mi impresión es la siguiente. Y hablo de el instrumento multilateral, no un concepto abstracto, porque ha habido trabajos, etcétera, etcétera, sino del instrumento multilateral que prevé BEPS. Yo creo que adolece en este estado de situación, yo no sé, es muy probable, yo estoy convencido que este momento histórico que estamos viviendo es de enorme transición. Por ende, la primera respuesta es, para mí, este instrumento multilateral, lejos de estar de ser definitivo, ¿no? Y creo que en eso lo compartimos. Creo que este paraguas que tú bien describes adolece de un pecado original y de una candidez, digamos. Está claro que su flexibilidad, que permitió que muchísimos países lo adoptaran, porque en otras condiciones no lo hubiesen adoptado, hizo que este instrumento multilateral se pusiera como un principio del nuevo derecho tributario global. Pero esa misma, en mi criterio, esa misma flexibilidad que permitió su adopción, hoy conspira contra su efectividad. Y esto es lo que hablábamos recién, digamos, en definitiva, esta instrumentación y aplicación asimétrica termina conspirando precisamente contra su efectividad y, en definitiva, contra el objetivo que fue creado. Y creo que peca de una candidez. Decir que nos ponemos de acuerdo de que existe un instrumento multilateral y de allí mismo afirmar que se termina la competencia fiscal entre los estados y que todos nuestros jueces, organismos técnicos y administraciones tributarias lo van a interpretar de la misma forma, etcétera, etcétera, me parece cándido, por ahí no es el adjetivo, pero digo, de hecho, y lo nombré al inicio, los mismos países que están adoptando la normativa europea contra la planificación fiscal agresiva están siendo sindicados por la Comisión Europea diciendo, atención, que ustedes están permitiendo precisamente eso. Entonces, claro, decir, tenemos un instrumento multilateral y pensar que con eso se terminó la competencia fiscal entre los estados, me parece absurdo, no sé, al menos así lo veo yo, o me he vuelto mucho más cínico de lo que era antes. No, está bien, yo lo veo igual y yo no soy cínico. Y bueno, y quiero poner el punto de toque final. ¿Y por dónde va a venir entonces las prácticas de competencia fiscal de los estados? O sea, ¿qué van a hacer? Porque van a necesitar plata ahora, ojo. COVID-19, la pandemia nos ha generado un enorme problema de financiamiento, las empresas están cayendo, en fin. Los estados van a querer atraer capitales. Los políticos tradicionales van a pensar ahí, oye, ¿dónde me miro para traer plata? Plata le llamamos acá al dinero, ¿no? Discúlpame, ese es un... No, es que está clarísimo. Y no lo sé, te juro que no lo sé. Está claro que, por ejemplo, con esta pandemia, lo que han hecho los estados es monetizar el débito público, ¿no? Estaba leyendo antes de nuestra charla, que te agradezco enormemente, porque a mí me enriquece enormemente, el gasto público italiano superó el 140% del Producto Bruto Interno. Y la recaudación tributaria en el año pasado, que fue un año terrible, obviamente, cayó el 6%, 6,09%. Es tanta la dimensión de esto, está bien, lo estamos monetizando, pero creo que lo hablamos la otra vez. La deuda de esto seguramente la pagan las generaciones futuras, claramente. Yo no sé por dónde viene, pero está claro que no se va a terminar una competencia fiscal. En el ámbito de la Unión Europea, claramente hay un paraguas con menos huecos, digámoslo así, en términos de Durán Rojo, digamos. Tiene menos huecos, pero sí los tiene. De hecho, que la misma comisión está sindicando. Y a su vez recordemos que los mismos estados que dicen luchar contra paraísos fiscales, muchos de ellos tienen paraísos fiscales al interno de los mismos estados. Por ende, yo creo que eso también va a ser un mecanismo de competencia. Claramente que
paraísos fiscales internos se los pueden permitir a aquellos estados como Inglaterra o Estados Unidos, que nadie les va a ir a criticar mucho más que Delaware siga siendo Delaware, pero y van a atacar Panamá o cualquier otro país. Y creo que otra que esto se ha dado muchísimo en Europa y que creo que se va a seguir dando, es lo que hablamos recién, de un forum shopping desde instrumento multilateral. Si tú me impones una norma, pero en definitiva yo lo puedo interpretar como, va a haber forum shopping en ese sentido. Y está claro que la Unión Europea ha hecho hincapié, Irlanda, Holanda, por aquellas, digamos, dictámenes permisivos, si se quiere, ¿no? En un país soberano nadie puede indicar diversamente. Entonces creo que también puede venir de ese lado, entendiendo que a su vez los estados, los grupos multinacionales tranquilamente pueden decir, bueno, retiro mi inversión o en algún sentido. No lo han hecho en algunos casos. Yo creo que, por ejemplo, se ha hecho mucho hincapié a que la moralidad como argumento en el Parlamento británico llevó a que las empresas en definitiva después pagaran. Yo, sinceramente, creo que fue una cuestión económica, de conveniencia, es decir, si yo, en definitiva, me pongo en contra de los usuarios que son mis consumidores de este lugar, pierdo mucho más de lo que le debo dar a este fisco, por ende, en definitiva, con esto que quiero decir, que mientras menos importante sea el mercado y menos importante sea el país en el contexto internacional, pues entonces menos interés va a haber. Yo creo que va a haber, no sé, creo que así como esta pandemia ha dejado de manifiesto una mayor desigualdad, o ha dejado al descubierto una mayor desigualdad entre las personas, ¿no? Porque ha afectado de manera mayor a ciertos sectores y menor a otras, también lo va a hacer con los países. Y claramente los que estén dentro del paraguas europeo, con sus normativas, etcétera, etcétera, van a ver seguramente normativas o tratar de atraer la inversión limitadamente a lo que pueden. Las normas beneficiosas para extranjeros, que en su momento tuvo España con la ley Beckham, por ejemplo, las tenemos en Italia con la ley Ronaldo. Si no se llama Ronaldo, pero digamos, bueno, ¿y qué hace la Unión Europea? Ok, sabemos que es una competencia fiscal, te la limito en el tiempo, tiene que ser general, ya no puede ser tan evidente. Bueno, acotado a eso. Yo creo que ahí donde no haya este tipo de margen, los otros estados tratarán de hacer la suya, siempre y cuando tengan una cierta potestad, porque si no va a venir la OECD y les va a decir, señores, ustedes no pueden hacer esto. Y creo que esa mayor intervención, por eso he hablado de una corresponsabilidad, tiene que ser marcada. Decir hoy que OECD es solamente un organismo de funcionarios técnicos que no baja doctrina política, me parece también bastante cándido en ese sentido. Creo que su postura sobre el intercambio de información y la posibilidad de que el contribuyente pueda objetar o oponerse a eso es clarísimo. Uruguay tenía una norma, si tú te recuerdas, una norma dentro de su sistema que decía, bueno, el contribuyente va a poder de alguna forma frenar el intercambio de información antes que suceda. Y la presión de OCDE fue muy fuerte en ese sentido, ¿no? Y de hecho que no la tiene más. De acuerdo. Por ende, va a estar interesante. Yo creo que, no sé, debe ser, tú sabes que en Lima especialmente, en algunas ciudades del país, varias, nos han puesto nuevamente a confinados. Creo que está volviendo a pasar por la segunda ola. Entonces me he puesto un poco pesimista en relación al futuro de la gobernanza tributaria internacional, ¿no? Mi idea es la siguiente: los gobiernos, los políticos, la ciudadanía está hoy día muy afectada en el mundo por la pandemia, ¿no? Porque pensábamos que esto se iba el año pasado y sigue y está volviendo, y resulta que las vacunas ya no son tan vacunas, y vacunarnos a todos puede ser útil, pero no suficiente, o sea, necesario, pero no suficiente. Entonces, pero cuando levantemos la cabeza de la crisis que nos ha producido esta pandemia, y vamos a volver a mirar y vas a darte cuenta y decir, mira, no tengo dinero, la gente está pobre, ¿cómo elevamos un nuevo plan de desarrollo institucional en el país o en el mundo, no?
se habla de plan Marshall para varias partes, ¿no? Hay varios países que están quedando devastados. Entonces, en ese momento, toda esta construcción de gobernanza antielusiva, etcétera, no sé si va a ser respaldada por la población de esos países también, ¿no? Esa es la parte que me preocupa. Es muy buen análisis, es muy buen análisis. Y perdón que te corte ahí, porque si hago la analogía con estos principios impuestos, ¿sí? Que tiene seguramente, yo soy un defensor del principio de equilibrio fiscal, porque creo que si uno no tiene equilibrio no quiere decir no se gasta, lo que está haciendo es trasladando el problema a la generación futura. Eso para mí es claro. Pero digo, de irresponsabilidad. Frente a eso, Europa tenía normas muy rígidas de equilibrio, muy rígidas de gasto público. Frente a un fenómeno como esto, todo eso saltó por el aire, perdón, estoy hablando en italiano. Pero creo, yendo a tu comparación, creo que es muy interesante lo que tú dices. Atención, se está creando todo un sistema de información, planificación fiscal agresiva, etcétera, etcétera, cuando en definitiva los gobiernos lo primero que van a necesitar es reactivación económica. Y eso, o te haces un gobierno cada vez más fuerte, con los agravantes que eso significa y que lo hemos vivido en nuestros estados latinoamericanos y no solo, o tienes que en algún sentido ayudar al sector privado para que genere esa fuente de riqueza. Y ahí obviamente no se puede manejar solamente a imposición y subsidio, eso creo que está clarísimo. Tú que tienes una visión política mucho más profunda y más amplia que la mía, creo que limitar los problemas o las soluciones a un problema fiscal o a un problema monetario, cualquiera sea el factor, como singular o como el alambique de todo, es irreal, es real. Lo digo además porque ahora que estamos en campaña en América Latina, en varios países, hay los políticos y la gente también empieza a hablar de beneficios tributarios por todos lados, ¿no? Beneficios tributarios, beneficios para promover. Claro, uno entiende la razón, lo que está diciendo es quítame ese costo tributario para yo avanzar y volver a empezar. Claro, y uno dice, oye, pero eso era hace 40, 60 años que en América Latina pensábamos en eso y hoy día ya no, porque hablamos del equilibrio fiscal, de que es mejor el gasto que el ingreso, ¿no? Paga tu tributo y tal. Bueno, pero esto no sabes cuándo se vuelve una olla que, boom, explota, ¿no? Entonces, beneficios tributarios te lleva a competencia fiscal, atracción de capital, etcétera, etcétera. Empieza a venir una serie de cosas. Muy bien, bueno, hemos llegado a la 1:30, mi querido amigo, y yo sabía... Perdón, yo te había prometido ser mucho más sintético, pero... Ustedes no saben la hora que tiene Cristian allá, entonces... Cristian, muchísimas gracias. Tus palabras de despedida en esta reunión. Te voy a volver a invitar una tercera vez, evidentemente, unos meses después, para verificar qué pasó con esto que preveíamos podía ocurrir. Tu despedida, por favor, querido amigo. Luis, no me queda más que agradecer y sinceramente, sin vanagloria, me enriquece enormemente, no solamente tus diálogos que sigo asiduamente, sino poder conversar contigo, sobre todo desde acá y desde esta instancia. Veremos cómo sigue. Acá tenemos pandemia por un rato más. En abril comenzaría el primer intercambio, la segunda fase de la planificación fiscal agresiva. Esto es el intercambio de la información entre los fiscos. Y seguramente allí tendremos una vuelta de rosca, como se dice, de la DAC 6. Y creo que me quedo con tu input, es decir, analicemos luego si estas instituciones que se han puesto como, ni siquiera instituciones, estas figuras que se han puesto como el futuro del derecho internacional tributario, el derecho internacional global, quedan en pie a partir de la misma realidad. Y si no, va a terminar siendo, como luego de que cayó el Imperio Romano de Occidente, donde vamos a volver a un proceso esquizofrénico de globalización desde el punto de vista económico, pero de desglobalización desde el punto de vista
fiscal y político, cada uno para atraer, como dices tú, la inversión y la recaudación que quiere. Creo que es una película por verse y te agradezco que me permitas formar parte de esto. Muchas gracias, querido Cristian. Voy a volver a invitarte para analizar esa película un poco más adelante. La verdad es que yo sé el esfuerzo que has hecho por las circunstancias actuales del frío y de la situación y la pandemia y tus obligaciones. Muchas gracias por estar con nosotros. Y a ustedes, queridos amigos, simplemente les digo que ha sido una estupenda reunión. Ya conocen a Cristian, es una de las personas más lúcidas que yo conozco a nivel internacional y tiene una cosa que para mí es vital, ¿no? Puede transformar la información en conceptos y cuando tú transformas la información en conceptos creas rutas y posibilidades de seguir creciendo y avanzando. Y eso queremos en este programa, eso queríamos, darles una ruta a ustedes para que puedan entender este proceso a lo largo del tiempo y puedan ver cómo se están reformulando las ideas y cuáles no y cuáles sí, y creo que lo hemos logrado. Muchísimas gracias a todos y nos vemos la siguiente semana siempre en este hermoso programa llamado Diálogos Tributarios. Chao, Cristian, un abrazo enorme y hasta la próxima. Y mucho ánimo con la Europa tan linda. Adiós.